Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. En esta época es muy común que veamos a las personas toser, ¿no? Analizando de manera detallada qué es la tos, pues la tos es un reflejo que tenemos de manera natural para expulsar las secreciones que se nos juntan en los pulmones, en los bronquios. Acuérdense que los bronquios son estos tubos que llevan aire a los pulmones, al sitio donde se hace el recambio de oxígeno, y sale el dióxido de carbono y entra el oxígeno para que respiremos. Bueno, entonces todo eso se llena de moco, se inflama, generalmente por cuadros infecciosos, y de ahí podemos tener cuadros de bronquitis, de asma, neumonías y muchas otras cosas más que pues es lo que finalmente nos genera la tos. Entonces, bueno, ya sabemos qué es la tos, por qué se genera, y entonces ahora que estoy viendo muchos pacientes con cuadros infecciosos, sobre todo, ¿no?, cuadros virales, pues resulta entendible por qué vienen las toses, ¿no? Una tos siempre va a ser y va a evolucionar de un cuadro de tos seca a un cuadro de tos con flema. Eso siempre tiene que pasar. Incluso a veces los pacientes, cuando empiezan a recibir los tratamientos, me hablan un tanto desconcertados o desesperados porque están tosiendo más, o ellos o sus hijos. Y entonces empiezo a hacer un interrogatorio y les digo, bueno, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo tenía la tos? Bueno, la tos era muy seca, era una tos perruna o una tos metálica, o hay muchas formas de describir ciertos tipos de toses secas, ¿no? Y resulta que ahora, pues como es la tos, pues bueno, después de 2 o 3 días de tratamiento resulta que la tos es completamente flemosa o parcialmente flemosa, pero está tosiendo mucho más. Y la explicación es la siguiente, o sea, cuando un paciente tiene una inflamación a nivel de la vía respiratoria baja, ¿sí?, llámese un cuadro de traqueitis, ¿no?, donde se inflama la tráquea, que es esta parte del segmento que está abajo de las cuerdas bucales,
hasta los bronquios, pues una bronquitis, la tos es inicialmente seca, ¿no? Solo hay inflamación, no le hemos dado el tiempo suficiente al cuerpo para producir moco. Cada que se inflama una parte de la vía respiratoria, lo primero que va a generar es la inflamación y la obstrucción de la vía respiratoria. Por eso luego sentimos así como nos cuesta trabajo pasar saliva, nos cuesta trabajo incluso como respirar, o sentimos como el aire entra y nos quema. Pues ¿eso qué es? Eso es inflamación de la vía respiratoria. Después de las primeras 24 o 48 horas, esta inflamación se traduce en una producción importante de moco. Y entonces empezamos a tener estos cuadros de tos con flema. Y a medida que va avanzando, va siendo más importante y más importante la producción de moco. Por lo tanto, es natural que veamos a los pacientes que van cursando de cuadros de tos seca a tos con flema. Eso pasa, me atrevo a decir, casi en el 100% de los casos. Hay un grupo de pacientes que la tos, así como llegó, es una tos seca, se va a desaparecer y no va a generar flemas. ¿Y esto a qué se debe? A varios factores. Uno, a una atención oportuna. Si yo atiendo rápidamente el problema, no voy a dar suficiente tiempo para que la vía aérea esté inflamada. Por lo tanto, pues probablemente la producción de secreciones va a ser mínima o nula. ¿Sí? Entonces, de eso depende mucho. La otra también depende de las características personales de cada paciente. Entonces, resulta que si el paciente está teniendo un cuadro de tos y él mismo logra controlar de manera adecuada, con sus defensas, con sus mecanismos propios, la infección, pues resulta que va a tener una manera mucho más hábil de depurar estas secreciones y prácticamente de no presentar cuadros con tos, con flema. Entonces, esas son como las opciones. No se espanten si un paciente tiene flemas. O sea, es natural, ¿no? Es algo que llegará y que se presentará con mayor o menor medida, pero siempre lo presentan. Entonces, no porque esté tosiendo con flema es que está empeorando, sino hay que analizar bien por qué o en qué etapa de la enfermedad lo estoy atendiendo, estoy interviniendo, y por eso se encuentra con esa cantidad de secreciones. Las secreciones tienen una función. Las secreciones, la función que tienen es de atrapar bichos, partículas, contaminantes, mugre, etcétera, muchas cosas, y expulsarlas, evitar que entren en contacto directo con los bronquios, con las paredes del bronquio, las vías respiratorias. Entonces es como una espuma. No es una espuma, es una capa mucosa que está y que cubre todo alrededor, y el objetivo es de protección. Además, en el moco llega a haber anticuerpos que producen la misma vía respiratoria, la mucosa de la vía respiratoria. Antes de liberar el moco, esta capa que cubre toda la vía respiratoria y que es como una película pues casi como transparente, muy delgada, ¿no? Y que tiene una función muy muy particular, que es de protección, y cubre todas las vías respiratorias. O sea, si ustedes abren la boca y ven la garganta, van a ver cómo siempre va a estar como brillosita, como lubricada, como que tiene una capa ahí que la cubre. Esa capa es la mucosa de la vía respiratoria, y empieza en la punta de la nariz y termina hasta el final, hasta el último bronquio. Entonces, eso es importante. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla el Dr. Jaime del Río y están ustedes sintonizando, viendo, escuchando el programa Escucha tu Salud.
En fin, la semana pasada estuvimos platicando temas muy interesantes, por ahí se nos quedó uno pendiente, ¿no? Sobre el tema de hemorroides, que creo que es bien interesante. Hubo mucho interés por parte de todos ustedes cuando hablamos de gastritis, cuando hablamos de reflujo, cuando hablamos de enfermedad ácido péptica, que es el nombre médico que le damos. También hablamos un poquito de colitis. Y bueno, yendo más abajo a la parte final del colon, vamos a hablar del recto y las hemorroides. Y el día de hoy venía escuchando una historia que me pareció muy importante, que va a ser el motivo del segundo tema. También es un tema complejo. Era un reportaje que en Radio Fórmula, ¿no?, que presentaron el programa de Ciro, y hablaba sobre los problemas que está teniendo el estado de Michoacán, sobre todo la atención de los pacientes con enfermedad renal terminal o insuficiencia renal crónico terminal, aquellos que necesitan diálisis o hemodiálisis o necesitan un trasplante. Y se hablaba de que pues no tenían la atención adecuada, que no había los recursos, que no se les hemodializaba, se les daba citas hasta 6 meses después. Y 6 meses después ya se murieron, ¿no? O sea, ese tipo de incongruencias que desgraciadamente pasan. Y bueno, quiero que hablemos un poco de la insuficiencia renal, porque si bien es cierto, es un tema de mucho interés, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los riñones? ¿Por qué se les dice, o por qué se dice falla renal? ¿Cuándo es aguda? ¿Cuándo es crónica? Es un tema bastante vasto y bueno. Además, mándenme sus comentarios, mándenme sus preguntas, que aquí las respondemos, las leemos y van a ver que nos la vamos a pasar muy bien. Así que vamos a empezar con el primer tema, ¿no? Yo les hablaba sobre las enfermedades del estómago, del intestino y del colon, de todo el aparato gastrointestinal. Y de las más frecuentes, pues consideraba que la enfermedad por reflujo gastroesofágico era una de ellas, de la cual hablamos. Hablamos del cáncer gástrico también. Esto, si no lo vieron en el programa pasado, búsquenlo, ahí está, en estas plataformas. También hablamos de colitis. ¿Qué onda con la colitis? ¿Qué pasa? Y finalmente, en la parte distal del colon, acuérdense que el colon es el aparato o el tubo donde se absorben toda el agua de la materia, de las heces que van transitando por el intestino. Y es el que está lleno de bacterias principalmente. Y esto permite la absorción de ciertas vitaminas como la vitamina K y todos los líquidos, ¿no? Ahí es donde las heces pierden esa consistencia acuosa, semilíquida, y se vuelven ya semisólidas, ¿ok? Entonces, acuérdense que el colon debería de tener, o tiene en teoría, una especie como de forma de herradura invertida en el estómago, y por medio de ese marco cólico, como le llamamos, va transitando las heces fecales. Tiene una especie como de pequeños prominencias que va haciendo que el tránsito sea lento a través del colon, ya no tan rápido, ¿sí? Como especie de pequeña cisterna, ¿no? O sea, se llena una y luego se pasa a otra y luego a otra y a otra. Y esto es blanco en maña, o sea, disminuimos la velocidad del tránsito intestinal para la absorción de líquidos. Entonces, ya recorre esta especie de herradura y en la parte final, que es la que se conecta con el recto, con el ano finalmente, con la cual vamos al baño, defecamos, pues se encuentra un pequeño segmento, una estructura que es una modificación del colon y que está llena de músculos y que es la que podemos controlar a placer para ir o no ir al baño. Es una estructura además muy vascularizada. Hay muchos vasos sanguíneos que se encuentran ahí. Este es el recto y el sigmoides. Estas dos estructuras, hagan de cuenta que es una especie como de cono, ¿sí? O sea, nosotros traemos un calibre de lo que es el colon
y se va haciendo pequeño, 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 hace una especie, el sigmoides como de S, una S muy amplia, y después termina en un cono, que eso es lo que es el recto. ¿De acuerdo? En esa parte, esa zona, les repito, es muy vascularizada. ¿Por qué? Porque se termina la absorción de todos los líquidos, pero también es una zona vascularizada, porque hay músculos ahí importantes que tienen que ver mucho con la contención de lo que es las ganas, la necesidad de ir al baño, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con las hemorroides? Este paquete vascular que irriga, que lleva nutrientes y que sirve también para la absorción de agua, que está en esta parte distal del colon, en el recto y en el sigmoides. Si uno está mucho tiempo sentado, por ejemplo, entonces se empieza a acumular el líquido en esta zona. Y me estoy hablando de líquido sanguíneo, o sea, de sangre. Si uno tiene poca actividad, si está mucho tiempo sedentario, sentado en una silla, pues son factores de riesgo para el desarrollo de hemorroides, más a nuestro favor. Si uno realiza poca o nula actividad física, es otro factor de riesgo. Y falta el factor de riesgo del peso, ¿no? Entre más peso tenga uno, pues mayor asociación. La dieta, si uno consume una dieta rica en grasas, proteínas, carbohidratos y olvida el consumo de fibra vegetal, pues entonces también es otro factor de riesgo para el desarrollo de estas hemorroides. Entonces, ¿qué pasa? Que estas hemorroides son como las, hagan de cuenta, todos hemos visto o a lo mejor hemos tenido una insuficiencia venosa en las piernas, que es muy clásico, como los vasos de las piernas, por la edad, por la falta de actividad física, muchos factores muy parecidos, la pared del vaso sanguíneo se va inflamando y el vaso sanguíneo se ve hinchado, tortuoso. ¿Por qué? Porque se llena de líquido, ¿no? Y duele, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que lo mismo pasa en esta estructura que es el recto y en el sigmoides. Está por dentro, es la parte pues central del cuerpo, ¿no? Entonces, imaginen que estamos acumulando líquido en este paquete vascular llamado paquete hemorroidal. Y entonces, pues ese mismo dolor, esa misma dilatación, la vamos a sentir ahí, nada más que ahí se siente mucho más intenso. También duele y duele mucho. Y causa ya problemas de incapacidad física. O sea, las personas no se quieren mover, no se quieren sentar, prefieren estar paradas, pero tampoco pueden, no sé, caminar porque les duele. Es un problema muy importante, es un problema que causa mucho disconfort y además es un problema que causa mucha pena, ¿no? O sea, no es algo de lo que estemos hablando de que, oye, ¿cómo estás, fulano? ¿Cómo te fue hoy? No, pues es que, ¿qué crees? Que se me salió una hemorroide, ¿no? Nunca vamos a hablar de eso porque es algo muy personal. Pero la verdad es que así pasa. Y hago este comentario porque hay diversos niveles o grados de inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Del 1 al 4. Y el 4 es cuando efectivamente el vaso sanguíneo, o sea, esta dilatación del vaso sanguíneo, sale por el recto, ¿no? Y entonces se ve, se siente. Y imagínense el dolor, ¿no?, de apretar un vaso sanguíneo que ya de por sí está inflamado. Entonces, acuérdense que el recto tiene un músculo muy poderoso, ¿no?, que es el ano, y que constantemente está evacuando a placer de alguna manera y contiene también, ¿no?, a pesar de que los estímulos que son autonómicos le indiquen que tiene que ir al baño. Pues este músculo es poderoso, entonces aprieta demasiado y causa mucho dolor, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el grado 4, pero hay grados que son menos, ¿no? Grado 3, grado 2 y grado 1. El grado 1 es cuando hay una discreta dilatación, las molestias son muy ligeras y pudieran pasar incluso
asintomáticas, ¿no? Tenemos el grado 2 y el grado 3, donde el vaso se va haciendo más tortuoso y empieza el disconfort, empieza sobre todo el dolor y este disconfort al estar acostado, sentado. Entonces, esto es importante. Además, desgraciadamente los tratamientos también son un tanto ortodoxos, ¿no? Es decir, son molestos y pues tiene que ser por vía de aplicación intrarrectal, ¿no? O sea, tenemos aquellos, o sea, porque por ejemplo, cuando tenemos una insuficiencia venosa, se pueden tomar agentes que son vasoactivos, es decir, que ayudan a a aumentar el tono vascular, es decir, fortalecen la pared del vaso sanguíneo, lo hacen más rígido, el músculo, todos los vasos sanguíneos tienen una capa muscular microscópica que es la que permite que el vaso se contraiga y se dilate. Una vena tiene menos músculo que una arteria tiene mucho más músculo y es más fuerte porque tiene que contener mayor presión del flujo sanguíneo. Pero estructuralmente se parecen mucho. Ahora, estas tabletas que son agentes vasoactivos, ¿no? Ayudan a regular el tono y entonces al tener más tono muscular, pues el vaso sanguíneo se dilata menos y se resuelven los problemas leves. Pero ¿qué creen? Resulta que a ese nivel, a nivel rectal, no trabaja tan bien, no es tan efectivo. Entonces, pues no es una buena opción. La otra opción, y ya cuando son casos ya mucho más graves y mucho más dolorosos y hasta de urgencias, porque esto puede generar una urgencia, ¿sí? Pues se utilizan este tipo de pomadas que se aplican intrarrectal, que tienen un esteroide para desinflamar lo más rápido posible, que tienen un analgésico tipo gilocaína y un antiinflamatorio. Entonces, alivian inmediato y tratan de aliviar el problema a mediano plazo. Entonces, repito, o sea, el problema es que son tratamientos incómodos y que son tratamientos que además no nos gusta, porque a nadie le gusta estarse aplicando una pomada, ¿verdad? Por ahí. Entonces, pero a veces pues se tienen que utilizar porque si no, el dolor es tan fuerte que nos puede llevar al hospital. Si uno tiene un vaso sanguíneo que está mucho tiempo apretado, aprisionado, tortuoso, puede generar una trombosis. Y esto es mucho más delicado. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, cuando esto ya supera este nivel, y antes de pasar a la cirugía, que es el siguiente paso del tratamiento, que puede ser una cirugía de urgencia o una cirugía programada, hay un montón de remedios caseros que se han recomendado, ¿no? Tenemos los baños de asiento, los baños con agua fría, algunos les ponen como árnica, también se recomienda el uso de donas y colchones para tratar de suavizar este contacto, este sobrepeso sobre esta región pélvica. Son poco efectivos, realmente no alivian. A lo mejor siente uno cierto alivio al aplicar frío en esta zona, pues el vaso sanguíneo se contrae de manera temporal y disminuye un poco la presión en esa zona, pero no es algo que vaya a ser permanente. Inmediatamente se termina el frío y vuelve otra vez a volverse tortuoso el vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando el problema se vuelve más grave, cuando hay un dolor intenso, cuando es algo recurrente, se hace una cirugía. Y en la cirugía lo que se hace es que se corta este paquete vascular. O sea, se tiene que entrar por esta vía también intrarrectal. Se abre, ¿no? Hay que cortar el músculo, ¿no? Hay que cortar el músculo del ano y
y entrar y cortar el paquete vascular, retirarlo para que no siga dando el problema. Es una cirugía pues, relativamente sencilla, pero que puede tener cierto tipo de secuelas, ¿no? Y la secuela quizá la más importante es que al momento de cortar el músculo, el ano, pues la contención va a ser deficiente más adelante. Entonces uno puede tener accidentes más adelante, en lo que vuelve otra vez ese músculo a volverse continente, al volverse a entrenar, porque lo cortaron, entonces tienen que volver a crecer los nervios y tienen que volver a entrenar ese músculo, ¿no? Lo cual pasa, pero algunos tiempos, algunas semanas o algunos meses tendremos este problema, ¿no? Y creo que ese es el principal problema, la principal secuela que se presentan en estas cirugías. ¿Ok? Bueno, entonces las recomendaciones para los pacientes que tienen hemorroides es: 1. Tener un estilo de vida saludable, es decir, tomar líquidos, ¿sí? Eviten tomar bebidas gaseosas, azucaradas, sino más bien agua, ¿no? Esto ayuda mucho. Incluir en la dieta fibra. Esto ayuda mucho también. El agua y la fibra son fundamentales para tener una buena digestión y buenas evacuaciones con buena calidad y no generar rocas o heces muy duras, porque cuando estas se endurecen cuesta mucho más trabajo pasarlas por ahí, están mucho más tiempo en el colon y en todo el aparato final que es el recto y el sigmoides, y esto genera también, al estar mucho tiempo en las evacuaciones, una dilatación de los vasos sanguíneos del paquete de hemorroides, entonces se generan hemorroides. Ejercicio, hay que moverse, aunque esta zona no se puede ejercitar como ejercitamos un brazo, una pierna. Al hacer ejercicio de manera global estamos ayudando a que tengamos una mejor circulación, un mejor retorno venoso, y estamos evitando que la sangre, este líquido, se acumule en los puntos de declive. O sea, si yo estoy sentado todo el tiempo, ¿a dónde se va la sangre? A la base de donde estoy sentado, en este caso a la cintura pélvica, ¿de acuerdo? Y ahí están los vasos sanguíneos, las hemorroides. Entonces hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que estarse moviendo constantemente para que esto no pase, ¿de acuerdo? Uno puede decir, bueno, es que yo no consumo fibra porque no me gusta, o a pesar de que yo coma la fibra, pues mis evacuaciones son muy duras, muy sólidas. Bueno, pues hay que darle fibra además para que esto funcione. O hay agentes que lubrican también esta parte del colon para que el tránsito sea mucho más amigable. También eso pues se puede hacer intervenciones, ¿no? Entonces entonces cambio de estilo de vida, de alimentación, de ejercicio. Creo que con eso vamos a poder prevenirlas, o si ya se han manifestado vamos a poder mantenerlas controladas. Déjenme leerles un par de preguntitas. Dice Pamela, ¿comer mucho picante es causa de hemorroides o por qué da? Bueno, Pamela, el picante en realidad como irritante de manera general del intestino no directamente causa hemorroides, ¿no? Te puede dar gastritis con mucha mayor facilidad, ¿sí? O incluso diarrea, ¿no? Porque si tiene mucha irritación, el picante va irritando todo el intestino y al contrario, pasan mucho más rápido las heces fecales, ¿no? Pero, como ya dijimos, da por el sedentarismo, da por el peso excesivo, da por la falta de fibra en la dieta, por la falta de líquidos, por todo eso da. Y sin duda hay ciertos factores que están relacionados con la genética, entonces pues no es el factor principal, pero también puede influir, ¿no? Muy bien, ahora dice, doctor,
A mí en mi embarazo me salieron a pesar de que llevaba una dieta muy estricta. Creo que aquí se fue la luz, pero seguimos bien, ¿no? Bien. El comer... Perdón, estoy conectando aquí la planta. A mí en mi embarazo me salieron a pesar de que llevaba una dieta muy estricta. Esto porque yo puse mucho de mi parte y aún así no me salvé. Saludos, ya lo sigo, Samantha. Pues resulta, Samantha, que ahí tienes un problema importante y esto es una de las causas que pues es un factor de riesgo que no mencionamos, el embarazo. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo un incremento de la presión intraabdominal de un bebé que pesa 3, 4, 5 kilos. Bueno, 5 es mucho. Pero bueno, el bebé por sí solo va a pesar 3, 3 y medio, más los líquidos, más el aumento de peso corporal. Y además, recuerda que en lo que va creciendo ese abdomen, ese embarazo, ese útero, todas las estructuras, incluidos los intestinos, los va desplazando. Pues ahí los está presionando y está generando presión en todo el intestino, en todo el aparato. Y finalmente, la presión del embarazo, de este aumento de volumen y de peso, recae en la pelvis de la mujer. Entonces esto aumenta la presión también de los vasos sanguíneos y por eso te dio hemorroides. Sin duda, al haber tenido a tu bebé, esto debe de haber mejorado muchísimo. Y espero hasta que haya desaparecido, ¿no? Bueno. Vamos ahora a hablar del otro tema que traemos. El otro tema del que traemos, vamos a hablar de la insuficiencia renal. Déjenme, voy a conectar mi equipo al internet de mi celular porque se fue la luz del edificio. Está la planta, pero no hay internet fijo. Bueno, yo les decía que el día de hoy estaba oyendo sobre una situación, un problema de salud. Y no solo en Michoacán es el único estado, o sea, problemas de salud hay en todos los estados en este país, hombre, desgraciadamente. Pero resulta que muchas personas que tenían este problema de insuficiencia renal estaban presentando problemas de atención. No se les brindaban las consultas adecuadas, los medicamentos, no tenían acceso ni a las hemodiálisis ni a las diálisis peritoneales. Entonces, vamos a hablar de eso. Creo que es importante que tratemos esos temas, porque hablamos de este tema sin tener pleno conocimiento. Entonces, miren, a principios del 2020 hay un programa que hice con un amigo, el doctor Romo, es nefrólogo, y hablamos de la salud renal. Déjenme les cuento un poquito de los puntos más importantes de ese programa. Entonces, ¿por qué son importantes los riñones? Los riñones son un órgano, son dos riñones, uno que está localizado en la parte lumbar o en la parte baja de la espalda, uno de cada lado, al lado de la columna vertebral, en esta región posterior. Son dos estructuras que son fundamentales para la vida. Los riñones reciben todo el flujo sanguíneo que bombea del corazón y lo filtran. Son una gran coladera, es un gran filtro muy especializado que se encarga, entre otras cosas, ¿de qué? De filtrar toxinas, de eliminarlas por la orina, de recuperar las sales de sodio, de potasio, que son fundamentales para la vida, y no eliminarlas o orinarlas en exceso. Y así también otros iones como el sodio, como el cloro, como el magnesio, como el fósforo, o sea, otras sales también que están en la sangre y que de otra manera, si no tuviéramos riñones, estaríamos orinándolos
y finalmente esto nos llevaría a la muerte. Nadie puede vivir con hiponatremia o con hipernatremia. Necesitamos tener, esto es alto o sodio bajo. O sea, nadie puede vivir con una concentración de sodio por arriba o por debajo de los niveles. Lo mismo de potasio o de cloro o de calcio o de magnesio o de fósforo, porque son electrolitos, sustancias fundamentales para el funcionamiento interno de cada una de las células del cuerpo. Si yo no doy suficiente fósforo, por ejemplo, las células no van a tener energía y entonces no van a poder funcionar, ¿no? Y entonces imagínense una célula que no sirve. No sé, hablemos de leucocitos, ¿sí? Los glóbulos blancos. Leucocitos flojos, no se mueven, no nos defienden contra infecciones. Nos infectamos y finalmente desarrollamos una infección grave. O imagínense un hepatocito, una célula del hígado que no funciona adecuadamente. No filtra la bilirrubina, se acumula la bilirrubina, no filtramos tampoco otras sustancias tóxicas que el hígado se encarga también junto con el riñón de eliminarlas, de procesarlas, y entonces pues finalmente vamos a morir intoxicados por toxinas. Y no tienen que ser toxinas exógenas, por ejemplo, no sé, un veneno, una cosa de este tipo. No, estoy hablando de las toxinas que se generan todos los días por el consumo de proteínas, de carbohidratos, ¿sí? Todos los metabolismos de los lípidos, de los carbohidratos, de las proteínas generan sustancias tóxicas que tienen que ser eliminadas, porque de otra manera son incompatibles con la vida. Entonces los riñones tienen una función fundamental. Otra de las funciones muy importantes de los riñones es que regulan la presión sanguínea. Arriba de los riñones pues tienen como reciben un flujo sanguíneo tan alto, pues tienen una arteria renal que está conectada, que es una rama que sale directamente de la aorta abdominal. Acuérdense que la aorta es el vaso sanguíneo más grande y potente, poderoso que tiene el ser humano. O sea, la aorta es el principal órgano, el principal vaso que va distribuyendo sangre a todos lados. Entonces, sale directo del corazón, ¿sí? Y tenemos la aorta gira prácticamente en 180 grados, ¿no? Que sale del corazón un poquito más y desciende por todo el tórax, el abdomen, y llega hasta las piernas y se bifurca, ¿sí? Y esta irrigación va a cada uno de los brazos. Pero en la parte superior también tiene vasos principales para el cerebro y para cada una de las extremidades. Bueno, entonces a lo que voy. Entonces, de la aorta salen las arterias renales, esas arterias que llevan sangre al riñón. Entonces, por lo tanto, recibe un flujo sanguíneo constante, poderoso. En estas zonas hay receptores que se encargan de regular la presión sanguínea. Hagan de cuenta que son como pequeñas espirales, como un resortito que va alrededor. Ese es uno de los receptores que va alrededor de la arteria renal y detecta cuando se dilata, cuando crece de tamaño, porque está recibiendo mucho flujo sanguíneo. Y entonces dice, cuidado, esto está exagerado, la presión sanguínea que me está bombeando el corazón es muy alta, necesitamos que se regula y que baje la presión sanguínea. Entonces, por ciertos mecanismos, con liberación de ciertas hormonas, las glándulas suprarrenales que están arriba del riñón, entre otras cosas, regulan la presión sanguínea. Entonces, otra cosa que es muy importante. Y hablando de paso de las glándulas suprarrenales, también regulan las actividades del ciclo del día y de la noche, o del ciclo de la vigilia, o el ciclo circadiano, como le llamamos en el argot médico. O sea, cuándo despertar,
cuándo dormir, cuándo tener más energía, cuándo le avisa al cuerpo que tiene que entrar en un estado de reposo, ¿no? Todo eso lo regula. ¿Sí? Otra cosa que regula, la liberación de adrenalina, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos un susto, cuando estamos sometidos a una situación de estrés, cuando estamos bajo peligro? Pues la liberación de adrenalina que viene de las glándulas suprarrenales es aquella cosa que nos da el punch, la estamina o la energía necesaria para que podamos responder a ciertos obstáculos o peligros inminentes, ¿no? Entonces eso también está en las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, el riñón es una estructura sumamente importante y sumamente vital para la vida. ¿Ok? Los pacientes que no tienen un adecuado funcionamiento renal empiezan a tener problemas. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué está pasando? Hablamos de falla renal cuando la cantidad de orina que se genera, que se crea por los riñones. La orina se forma de la sangre que llega al riñón, que se filtra, y ese líquido ya no se absorbe. Ese líquido es el que lleva las toxinas y los desechos que no necesitamos, pasan a la vejiga urinaria y los orinamos. Y el resto de la sangre, de las formas celulares que vienen en la sangre, ¿no? Glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, pues esos no se orinan, se vuelven a absorber y se regresan al torrente sanguíneo. Eso lo hace el riñón. Ahora, cuando el riñón ya no está cumpliendo con esta función de filtro, de coladera, de agente desintoxicante, entonces estas toxinas y estas sustancias se quedan circulando en la sangre y nos vamos envenenando de manera lenta y paulatina. Vamos viendo y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque va disminuyendo de manera considerable el flujo sanguíneo y la formación de orina. Y principalmente nos damos cuenta porque ya vemos que el riñón no crea orina adecuada. Todos tenemos una tasa de filtración glomerular, ¿sí? Más o menos debe de ser de 1 mililitro por hora, por kilo. O sea, un hombre que pesa 80 kilos debe formar 80 mililitros de orina por hora, ¿no? Más o menos. Cuando esto es menor, entonces estamos cayendo en una insuficiencia renal. El riñón no está filtrando, el riñón no está trabajando. Las causas de la insuficiencia renal las podemos clasificar en agudas y crónicas. La insuficiencia renal aguda puede ser por un evento infeccioso. Aunque ustedes no lo crean, hay cierto tipo de virus que pueden entrar por vía respiratoria y que van y atacan directamente a los riñones y me causan una inflamación del riñón con una falla renal aguda. El riñón no filtra en ese momento adecuadamente. Tenemos una formación menor de orina y también tenemos una elevación en el nivel de creatinina. Ustedes me van a preguntar, ¿qué es la creatinina? Es importante que se los mencione, porque viene en un estudio de química sanguínea normal y nos fijamos mucho en eso. La creatinina es una sustancia de desecho, es una sustancia que se va generando por el metabolismo de las proteínas. Entonces, la creatinina y el ácido úrico, y una relación entre ácido úrico y creatinina y urea, todo esto que tiene que ver mucho y nos habla de la depuración renal y del buen funcionamiento renal. ¿Ok? Entonces, resulta que cuando estamos viendo que nos aumentan los niveles de creatinina, de ácido úrico, pues tenemos que sospechar de una falla renal. Entonces, en el caso agudo, esto sube súbitamente y la causa principalmente son eventos infecciosos. Déjenme les cuento otro evento que nos puede causar una insuficiencia renal aguda. Un cuadro de gastroenteritis de diarrea agudo, rápido, donde disminuye la ingesta de líquidos y entonces, al disminuir la ingesta de líquidos, disminuye el flujo sanguíneo al riñón y el riñón
empieza a tener problemas para eliminar estas sustancias, sufre y se elevan estos niveles de creatinina, de urea, de ácido úrico también. Entonces esto es importante. Y en los casos crónicos, que estos sí son ya pueden ser problemas, aunque no se ha demostrado que directamente sea una cuestión genética, pero puede haber cierta relación. Hay una predisposición para que el riñón deje de funcionar. Muchas de las causas no son conocidas, ¿no? A veces puede haber una malformación arteriovenosa, a veces hay una alteración inmunológica donde de repente formamos anticuerpos para el riñón y de repente pues, atacan directamente el riñón, desgraciadamente. Déjenme, me están avisando que se cortó la llamada con la estación, con imperfecto. Entonces, en los casos de insuficiencia renal crónica, les decía de las causas que son inmunológicas. Una de las teorías más aceptadas es que tuvimos en algún momento una infección por algún virus, algún bicho, ¿no? Ni siquiera sabemos cuál. Y este bicho tiene cierta similitud con estructuras o células del riñón, con los podocitos, con los glomerulos. El riñón está lleno de estructuras, ¿sí? Cada una tiene una función. Entonces, cuando nos ataca este bicho, creamos anticuerpos para el bicho, se muere el bicho y me quedan estos anticuerpos que por algún defecto, alguna alteración, ahora van a atacar al riñón y entonces el riñón empieza a fallar, ¿sí? Lo empiezan a atacar, empieza a inflamarse, empieza a perder su función y caemos en una insuficiencia renal crónica, y hablamos de una crónico terminal cuando la función renal está por debajo del 30%. Una persona puede vivir con un riñón, así como puede vivir con un pulmón, pero ninguno de los dos podemos vivir sin riñón y sin pulmón. Son órganos vitales. Incluso podemos vivir con la mitad de un riñón. Fíjense, es tan impresionante la función renal que podríamos vivir con eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no sirven los riñones? Y aquí vienen las diálisis. Y me voy a apurar con esto. Entonces, necesitamos sacar todas esas toxinas para que no estén en la sangre. Y hay dos formas de hacer diálisis. Está la clásica diálisis peritoneal, donde se introduce una bolsa de líquido de unos 4 litros más o menos en el peritoneo, que es por debajo del abdomen, o sea, todo el abdomen. Ustedes piensen que abajo de toda esta capa de grasa, abajo de los músculos que tenemos en el abdomen, pues ya viene el intestino, pero antes del intestino hay una capa que envuelve, una bolsa que se llama peritoneo, y ahí es donde depositamos el líquido, y esto va a hacer que a través de los vasos sanguíneos mesentéricos o de lo que irriga a todos los intestinos, se haga este intercambio de toxinas y salga y las jale este líquido por un medio de presiones, ¿no? A través de, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, le llamamos presión osmótica, es decir, las toxinas van a correr de un medio de mayor presión a menor presión, o sea, de la sangre al líquido que tiene menor presión osmótica, ¿sí? Es como poner, no sé, muy fácil, les voy a dar este ejemplo que yo creo que sí lo van a entender. Cuando uno se hincha y el dedo está todo hinchado, uno mete el dedo en agua con sal y entonces lo que va a hacer es que va a jalar líquido esta agua con sal, ¿sí? Pues más o menos hace lo mismo la bolsa de diálisis, jala y jala las toxinas, ¿no? Este proceso se tiene que aplicar cada tercer día, dura entre 4 y 5 horas, entonces es algo muy complejo. Finalmente los pacientes no toleran, hay infecciones peritoneales o peritonitis,
los pacientes mueren finalmente, o sea, no tienen una buena calidad de vida y el porcentaje de sobrevida a 5 o 10 años pues va disminuyendo considerablemente. La otra cosa que existe que es un poco más efectiva es la hemodiálisis. En la hemodiálisis lo que se hace es que se conecta a un aparato que tiene ciertos filtros que va a funcionar como un riñón y me van a conectar 2 catéteres, uno venoso y uno arterial, donde me van a sacar la sangre, va a circular por este aparato y me la regresan. Este proceso dura pocos minutos, el ir y venir, este ciclo, esta asa, ¿no? De que me sacan la sangre y regresa, pero piensen que son 6 litros de sangre, entonces, por lo tanto, una hemodiálisis se va a durar aproximadamente 1:30, 2 horas, ¿no? Y también tiene sus riesgos, infecciones, reacciones alérgicas, o sea, nada que sustituya un riñón, por supuesto, ¿no? Entonces, en resumen, pues hay que cuidar nuestros riñones porque son muy importantes y tener una buena salud renal, tener buenos hábitos, no comprometer la función renal. Déjenme les leo algunos comentarios. Dice, doctor, ¿al hacer el esfuerzo pueden salir las hemorroides? Pues sí, claro, o sea, ejercer presión en la pared muscular va a hacer presión también en la pared de pelvis y puede generar también hemorroides, ¿no? ¿Se pueden ver o se pueden sentir? Por supuesto, ¿no? Cuando se ven, es difícil que uno se vea, ¿no? Pero supongamos que se puede ver. Es cuando ya tienes un nivel 4, ya cuando salió por completo de lo que es el recto, es un vaso muy crecido, es un vaso muy doloroso, muy tortuoso, muy grande. Hay que arreglarlo, hay que cortarlo, hay que atenderlo. Sí, gracias, Sergio. A ver, doctor, mi papá tuvo diabetes y después insuficiencia renal. ¿Esto por qué se da? Fue un sufrimiento constante. Pues le da más a los diabéticos. ¿Por qué les da más a los diabéticos? Saludos, Alberto. Alberto, gracias por el comentario. Es un hecho. El riñón también regula la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. Entonces, los diabéticos recuerden que tienen una cantidad de azúcar alta en la sangre porque no son capaces de metabolizarla. Entonces, el azúcar va dañando también al riñón porque se va quedando dentro del riñón. Y esto causa inflamación y causa un fallo renal, infecciones, y a la larga el riñón cae en insuficiencia renal también. Y entonces es una complicación también, y de las frecuentes. Dice, doctor, ¿la insuficiencia renal se da por una mala dieta o una enfermedad en concreto? También, Sergio, gracias. Pues, mala dieta podría decir que no por completo, ¿no? Es importante tomar líquidos, agua. Esto sí es vital para todo nuestro funcionamiento del cuerpo, del sistema, del cuerpo humano. Poca agua, consumir bebidas gaseosas, todo eso incrementa la carga renal porque son solutos, porque tiene que trabajar más el riñón para eliminarlas, ¿no? Y si yo no le doy suficiente líquido en donde pueda diluir esto para que lo orine, hago trabajar más a mi riñón. Entonces sí es importante. Y la otra es que enfermedades inmunológicas por agentes desconocidos hasta la fecha, ¿sí? Diabetes, ¿no? Ya lo mencionó Alberto, también me causa insuficiencia renal, ¿ok? La hipertensión a la larga también puede dañar el riñón, ¿no? Tanta presión, que reciba tanta presión tanto tiempo. Entonces sí, esas son algunas de las causas más frecuentes, Sergio. Dice, doctor, mi papá tuvo diabetes con más de 10 años y al final lo diagnosticaron con insuficiencia renal. ¿Ello fue por tener diabetes o porque no llevaba la dieta? Saludos, ya lo seguimos, Dan. Gracias, Dan. Pues sí, Dan, como lo comenté, la diabetes, el exceso de azúcar de manera crónica daña el riñón y hace que falle finalmente. El riñón no está diseñado para tener azúcar y para tener altas cantidades
no las puede eliminar. Un riñón puede compensar una carga de azúcar y orinarla hasta cierto punto, hasta 150 miligramos, y vaya orinando azúcar, pero después de eso el azúcar es imposible que salga por el riñón, o sea, que salga por completo, que la orinemos, ¿no? Se queda en la sangre y se queda en los tejidos y en los órganos. Buenísima pregunta, dice Patricia. Doctor, ¿el consumo de medicamentos puede dar insuficiencia renal? Y la respuesta es sí. Gracias, Patricia, por ese comentario. Los analgésicos, los antiinflamatorios, causan insuficiencia renal cuando los consumimos de manera crónica. Particularmente podríamos hablar del ibuprofeno, ¿no? Entonces hay que tener cierto respeto por no abusar de los medicamentos, ¿ok? Aquí tenemos de imperfecto comentarios, gracias también. Dice Patita Lastimada, doctor Jaime, lo quiero mucho. Un abrazo, Patita Lastimada, gracias. Isaías Hernández dice, doctor, ¿qué porcentaje más o menos de personas con hemorroides llega a la cirugía? Bueno, Isaías, la verdad es que el dato no lo tengo a la mano, yo mentiría, pero a bote pronto me atrevo a decir que no es un número muy alto. Lo voy a investigar y la próxima semana te lo comento. Hernán dice, ¿cuáles alimentos pueden contener más fibra, doctor, para el tratamiento? Pues bueno, frutas, verduras, cereales con fibra, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Verduras, las que ustedes quieran. Termino con estos últimos dos comentarios. Dice Luis Mujica, buenas tardes, doctor. ¿El uso excesivo de laxantes puede terminar con hemorroides? La verdad es que no, Luis, puedes estar tranquilo. Diana Sánchez dice, buenas tardes, ¿se pueden curar por sí solas las hemorroides? Cuando son grados leves, probablemente sí, primer grado, segundo, con ejercicio, con dieta, yo creo que se pueden controlar muy bien. No van a desaparecer, pero no van a dar lata, Diana. Carlos me dice, doctor, ¿el consumo de los refrescos puede dañar mis riñones? Totalmente, Carlos, gracias por seguirme. Sí, acuérdate, la carga de azúcar, de solutos, de todo lo que le pone al refresco, hace que el riñón trabaje más que eliminar pura agua, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que les afecta. No hay que beber bebidas gaseosas. Amigos, pues muchas gracias, ya estamos en el tiempo. Gracias por escucharnos en Imperfecto, por todos aquellos que se conectan con las redes sociales. Gracias. Si no escucharon el programa completo, tienen más tiempo de verlo, no lo vieron, o quieren que alguien los vea, por favor recomiéndenles que busquen la página en YouTube, en el podcast que está en Spotify o en Archive Radio o en Anchor de Google. Ahí los van a encontrar, ¿no? Busquen el podcast de Escucha tu Salud, y en Instagram y en Facebook también busquen al doctor Jaime del Río, ahí van a aparecer. Y bueno, chequen toda la información que tenemos. Muchas gracias por todo. Quédense, vean la cápsula del doctor Gus Valle. También les va a gustar. Información útil en pocos minutos. Siempre agradeciendo su participación a Gus. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Sean felices. Pásenla muy bien. Hasta luego. Amigos, hola. Soy el doctor Jaime del Río. Soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos. El estreñimiento sucede cuando un niño tiene heces muy duras
y tiene un menor número de movimientos intestinales que los normales. Las heces se ponen duras y secas cuando el colon absorbe demasiada agua. A medida que los alimentos van pasando por el colon, este absorbe agua al formar las heces. Hay contracciones que empujan las heces hacia el recto. Cuando llegan, la mayor parte del agua se absorbió. Las heces son ahora sólidas. Si su hijo tiene estreñimiento, los movimientos de los músculos de su colon son demasiado lentos. Esto hace que las heces pasen por el colon con mucha lentitud. El colon absorbe demasiada agua. Las heces se endurecen y se secan. Una vez que un niño tiene estreñimiento, el problema puede empeorar rápidamente. Las heces duras y secas pueden ser dolorosas de expulsar, por lo que el niño puede dejar de ir al baño porque le duele. Con el tiempo, el colon no será capaz de detectar que las heces están ahí. Algunas causas comunes incluyen comer alimentos con gran contenido de grasa y baja calidad de nutrientes, no beber suficiente agua y otros líquidos, tener cambios en la dieta, falta de actividad física, problemas emocionales, niños ocupados, ya que por estar jugando se olvidan de ir al baño, problemas físicos como problemas del tracto intestinal, el recto o el ano, problemas del sistema nervioso como una parálisis cerebral, problemas endocrinos como el hipotiroidismo, algunos medicamentos como los suplementos de hierro, algunos antidepresivos y narcóticos como la codeína. Los síntomas pueden ser levemente distintos en cada niño. Incluyen no tener una evacuación intestinal durante algunos días, pasar heces duras y secas, tener distensión, calambres o dolor abdominal, falta de apetito, mostrar signos de tratar de contener las heces, como apretar los dientes, cruzar las piernas, apretar los glúteos y que se ponga roja la cara. Pequeñas marcas de heces blandas o líquidas en la ropa interior del niño. El diagnóstico se hace básicamente por el cuadro clínico y un examen físico completo. Algunas pruebas que nos pueden ayudar es el examen rectal digital, la radiografía de abdomen, el enema de bario, una manometría anorrectal, una biopsia, una sigmoidoscopía, un estudio del tránsito colonorrectal, una colonoscopía y algunos estudios de laboratorio para descartar algunos problemas subsecuentes. El tratamiento dependerá de los síntomas, la edad y el estado general del niño. También variará de acuerdo a la gravedad. Puede incluir cambios en la dieta, más ejercicio, buenos hábitos intestinales y sobre todo nunca administrarle al niño un enema, laxante o ablandador de heces a menos que su médico se lo indique. Las heces duras pueden irritar o desgarrar la piel y la pared del ano, provocando fisuras anales. Esto hará que sea muy doloroso el defecar. Les agradezco su atención, les deseo una tarde tranquila, una semana aventurosa. Por favor, no olviden las medidas higiénicas preventivas ya conocidas de antemano y sobre todo no olviden el uso del cubrebocas, así como la importancia que tiene el esquema de vacunación en todas las etapas de la vida. Como siempre, a ti Jaime, mis respetos. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas, por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas, en YouTube, Dr. Jaime del Río, y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.